Noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor por sus vidas. Gracias al Señor por este tiempo. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? con esta prédica. Pues ya conocemos, ¿verdad?, los versículos referentes a la temática que se están tocando. Se tocaron también el día de ayer con mi hermano, pero vamos a recordarlo. ¿Sí trae su Biblia? Amén. Acompáñeme ahí a Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Cuando esté ahí, dígame amén, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo lo acabo de leer, ¿verdad? Lo acabamos de leer en la versión Reina Valera, que probablemente es la 1960, que es la más común, de la cual utilizamos. También mi hermano, ¿verdad?, la ha estado leyendo en, si no me equivoco, en la traducción al lenguaje actual. Pero mi hermano es lo mismo, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar en esta tarde-noche esta versión, la 1960 de Reina Valera. Vamos a orar. Bendito Padre, le damos gracias por esta tarde-noche, le damos gracias porque usted es bueno y misericordioso por este tiempo, Señor. Yo le doy gracias por la vida de mis hermanos y le pido, Señor, que usted siga hablando a nuestras vidas, porque usted, Señor, tuvo en bien, Señor, que se organizara, Señor, este tiempo con los varones, con nuestros hermanos. Yo le doy gracias, Señor, y le pido que usted siga hablando, Señor, primeramente a mi vida, y que yo sea ese conducto, Señor, por el cual usted hable, Señor, también a mis hermanos, y que toda palabra que salga de mi boca sea para el crecimiento espiritual y la edificación en la vida de cada uno de ellos. Yo se lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Pues bueno, yo creo que el título, pues usted ya lo conoce, ¿verdad? Porque es el título de la, digamos, temática que se está abordando. Y pues es así: cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Lo primero que tenemos que aclarar en cuanto a lo que leímos en este libro de Efesios es que es una lectura y un mandato dado de manera general a la iglesia, sin alguna distinción de género. Lo que nosotros leímos es algo que es aplicable tanto para el hombre como para la mujer. No va marcado hacia un género en específico, pero vamos a darle una aplicación hacia nosotros los varones, en lo que nos concierne y en lo que nos corresponde, ¿verdad? Estas palabras que leímos en Efesios, si usted ha leído todo el capítulo, se va a dar cuenta que vienen precedidas por un llamamiento a cumplir con ciertas características que corresponden a un nuevo nacimiento en el Señor. Estas características o estas virtudes son la humildad, la mansedumbre y también la paciencia. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, cumplimos con esas tres características o esas tres virtudes? ¿Cuántos de nosotros tenemos humildad, mansedumbre y paciencia? Acompáñeme ahí a Efesios 4, del 1 al 3, ahí atrásito.
Cuando esté ahí, dígame amén, hermano. Amén. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se fija? Esto que acabamos de leer precede a los versículos ancla con los cuales comenzamos pues la prédica de hoy, ¿verdad? Entonces la palabra nos dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo nos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con humildad, mansedumbre y soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces vemos, ¿verdad?, que se manejan tres características o tres virtudes las cuales debe de tener un hijo de Dios, y en este caso un varón de Dios: la humildad, la mansedumbre y la paciencia, mi hermano. Tres características, en este caso para nosotros los varones. Yo creo, ¿verdad?, que todos estamos de acuerdo en que como cristianos, el Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo y nuestra máxima guía. Es Él, por eso somos cristianos, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es quien nos da la pauta de cómo debemos y tenemos que comportarnos. Y cuando miramos al Señor, nos encontramos con el máximo ejemplo de humildad. Ningún ser que haya pisado esta tierra ha sido más humilde que el Señor. Ninguno. Él es el máximo ejemplo de humildad, mi hermano. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos la vida del Señor Jesucristo, nos encontramos con que Él se mantuvo sujeto a la voluntad del Padre hasta el final. Hasta el final. Hasta la muerte. El Señor estuvo sujeto. Y su actitud siempre fue una actitud de servicio desinteresado. El Señor no tenía ningún interés extra. Solamente servir. Fue hasta la cruz y fue obediente. Y lo increíble, mi hermano, lo más increíble de todo es sin importar su naturaleza. Imagínese usted, ¿verdad?, que el creador del universo, yo nada más le pido que lo imagine, que lo trate de visualizar. El creador del universo, aquel que lo sustenta todo porque lo creó todo, fue capaz de humillarse, mi hermano, y venir en forma de hombre. Y más aún, fue obediente hasta la cruz. Mi hermano, la muerte más humillante, la pena capital más humillante, era la cruz. Y el Señor Jesucristo se humilló. Y no solamente vino a este mundo, sino que fue hasta la cruz, hasta esa pena humillante. Hasta ese punto fue su obediencia y hasta ese punto fue su humildad, mi hermano. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué somos capaces de hacer nosotros para humillarnos? Si decimos que el Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo y nuestra guía. El Señor se mantuvo sujeto a la voluntad del Padre hasta el final. Dice la palabra, acompáñeme allí en Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8, amén. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se despojó a sí mismo. Eso es una humillación, mi hermano. Es un símbolo de humildad. Pero su humildad no quedó ahí. No solamente se despojó, sino que fue más allá y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Y sabe qué, mi hermano? Esto es un derechazo a nuestra soberbia. Porque realmente el ser humano, mi hermano, tiende a ser soberbio. Tiende a ser soberbio. Es parte de la naturaleza malvada del ser humano. El ego y la soberbia. A nadie le gusta ser humillado. A nadie. Y déjeme le digo algo. Tampoco a nosotros los cristianos. Mas sin embargo, nuestro guía, nuestro Señor, se humilló. Y no fue cualquier humillación. Entonces eso es, pues, una llamada de atención para nosotros. Mi hermano, una de las principales características de la sociedad allá afuera en el mundo, de lo que más enmarca la sociedad allá afuera, es que es una sociedad soberbia y egoísta. Y usted lo puede ver. Cuando usted prende el celular y abre las redes sociales, se va a dar cuenta que básicamente todo es soberbia. Todo es ego. Porque eso es lo que enmarca a la sociedad actual. El mundo solamente piensa en sí mismo. La sociedad solamente piensa en sí misma, allá afuera. En lo que le conviene, en lo que le gusta, en lo que le agrada, en lo que le hace sentir más cómodo, en lo que le genera el nutrir ese ego. Y sabe que es capaz de lastimar a otros para poder nutrir ese ego. Ese sentimiento de complacencia. Son capaces, mi hermano, fíjese, son capaces aún de matar por conseguir lo que los hace sentir así. Y lo invito a que vea las noticias y se va a dar cuenta de que por nutrir esa soberbia y ese ego se llegan a hacer cosas innombrables en la sociedad. Pero cuando el ser humano viene a los pies de Jesucristo, comienza una transformación, un cambio en la manera de pensar y de vivir. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, Él comienza a actuar en nuestros corazones. Y comienza esa transformación, mi hermano. Es como cuando esa planta comienza a crecer. Todo creyente, mi hermano, todo creyente tiene un proceso. Algunos crecen más pronto, otros crecen más lentos. Pero existe ese proceso. Por algo es un nuevo nacimiento. Cuando usted ve a un bebé, todos los bebés crecen. Algunos, ¿verdad?, son más chiquitos, algunos son más grandotes. Algunos crecen más rápido, otros crecen más lento. Y esto también es por la alimentación de ese bebé. ¿Cómo nos estamos nutriendo nosotros? Mi hermano, si yo no he crecido como creyente es porque no me estoy alimentando como debiera. Porque no estoy yendo a la palabra, porque no estoy orando, porque no me estoy congregando. Lo dice, ¿por qué no he crecido como creció aquel hermano? Ah, es que quizás no te estás nutriendo como se está nutriendo aquel hermano. Pero todo creyente se transforma, mi hermano. Comienza un proceso de transformación desde el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor.
desde el momento en que venimos a sus pies. Ya no podemos ser iguales. No podemos. De lo contrario, pues ahí hay una señal de alarma. Como varones, mi hermano, porque estamos hablando de nosotros los varones. Dijimos, ¿verdad?, que lo íbamos a aterrizar en nosotros. Como varones sujetos al Señor, comenzamos a vivir una transformación, la cual conlleva una vida agradable al Señor. ¿Y sabe qué? Esa transformación que nosotros vivimos influye directamente en nuestra familia, mi hermano. Directamente. Influye directamente en el trato que yo tengo hacia con mi esposa. Yo no puedo decir, ¿verdad?, que soy creyente, que soy cristiano y golpear a mi esposa. ¿Verdad? Quizás antes de conocer al Señor yo tenía actitudes, quizás, ¿verdad?, porque muchos matrimonios o hombres ya casados vienen a los pies del Señor. Entonces yo no puedo tener las mismas actitudes que tenía antes en el momento en que yo conozco del Señor. Porque esa transformación conlleva diferencias en mi vida que se van a ver reflejadas en mi matrimonio. Entonces vemos, ¿verdad?, que esto influye directamente en nuestra familia y en nuestro trato hacia con nuestra esposa. En el trato hacia con nuestros hijos. Yo no puedo tratar a mis hijos de la misma manera. Con nuestros padres. Yo como creyente no puedo irrespetar a mis padres. Y fíjese, muchos hermanos que han venido a los pies del Señor, después nos encontramos, ¿verdad?, con que los padres se molestan. Por ahí hay varios testimonios, ¿verdad?, que de hermanos que se han ido, por ejemplo, a Estados Unidos y regresan convertidos de Estados Unidos. Y cuando llegan aquí, los papás se molestan, ¿verdad? Oh, te fuiste y regresaste, aleluya, de Estados Unidos. Te lavaron el cerebro en Estados Unidos. ¿Qué te hicieron? Pero ¿sabe qué? Después se comienzan a dar cuenta. Ah, caray, pues este era bien borracho. Este era grosero. Este era bien tremendo. ¿Le lavaron el coco? No, no le lavaron el coco. Conoció de Dios. Y el Señor lo está transformando. Entonces vemos, ¿verdad?, que esa transformación y ese crecimiento en el Señor influye directamente en todos los que nos rodean. Un hijo de Dios es luz. Ilumina alrededor, a donde va, en su hogar, su esposa, sus hijos, sus padres, en el trabajo. ¿Por qué? Porque no maldice, porque no juzga, porque no responde de la misma manera. Dice el patrón, ¿qué pasó, verdad? Todos son bien rezongones y este no es rezongón. Este es distinto. ¿Por qué? Porque hay una transformación, mi hermano. Amén. Acuérdese, lo hemos dicho muchas veces. Las obras no nos salvan, mi hermano. Las buenas obras no nos salvan, pero las buenas obras hablan por nosotros. Lo que dices que eres me lo demuestras con tu vida. Y eso también es dar testimonio, mi hermano. Humildes, nos quiere el Señor. Ya no es válido, mi hermano, saciar nuestro ego y nuestra comodidad. Ya no es válido para el Hijo de Dios, para el varón de Dios ya no es válido. Nosotros no vivimos para saciar nuestro ego. Ya no es lo que a mí me gusta, ya no es lo que yo quiero. Es lo que pide el Señor de mí. Y el varón de Dios, ¿sabe qué hace?
Voltea a ver qué es lo que necesita mi esposa, qué es lo que necesitan mis hijos. Ya no soy yo. Ya no es mi comodidad, ya no es lo que yo quiero y me gusta. Existe algo más importante. Amén. ¿Qué es lo que el Señor demanda de mí? ¿Y qué es lo que necesita mi familia? La humildad, mi hermano, representa someterse a Dios y entender que la responsabilidad que Él me dio es de servicio. Estamos para servir, mi hermano. Esa es la responsabilidad de un varón, servir. Así de que no saquemos, ¿verdad?, de contexto la palabra, porque a veces decimos, ¿verdad?, quiero que mi esposa me trate como Sara trataba a Abraham y que venga y me traiga las chanclas y me diga mi Señor. Bueno, ¿quieres que haga eso? ¿Qué estás haciendo tú para ganar ese trato? Y le dices, es que quiero que me trates así, pero la maltratas. ¿La haces menos? Mi hermano, yo te aseguro que si tú tienes un trato como Dios manda con ella, sin que tú se lo pidas, ella va a comenzar a hacerlo. Lo va a hacer en automático. Cuando tú comiences, va a comenzar también una transformación en ella. Entonces, mi hermano, la humildad representa someterse a Dios y entender que la responsabilidad que Él me da es de servir. El varón está para servir, mi hermano, para servir. Y que muchas veces vamos a tener que comernos el orgullo. Lo vamos a tener que hacer. Pero es que no, pero tú eres el varón. Y como el varón, debes de ser el más prudente. Y tienes que comerte el orgullo, pues te lo vas a tener que comer. Sé prudente, prudente con tus hijos, con tu esposa, con tus padres. Es que mis padres a veces... El orgullo no va con un creyente. Se opone a la cruz el orgullo, mi hermano. El Señor Jesucristo pudo haber renegado y haber dicho yo, oye, soy parte de la Trinidad, soy Dios también. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Mas sin embargo fue obediente y se sometió porque entendía que había un propósito. El Señor nos demanda dejar de lado el orgullo, la soberbia y el ego, mi hermano. De lado. Dice, se lo leo de nuevo, Efesios 4 del 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Los unos a los otros. Aterricémoslo de nuevo. Nosotros los varones, mi hermano. Paciencia con mi esposa, paciencia con mis hijos, paciencia con mis padres, paciencia con el hermano. Paciencia. Algo que no se vende en la tienda de la esquina. Eso nos pide el Señor. Humildad y mansedumbre. La palabra mansedumbre del griego praotes, que significa gentileza. Mansedumbre, gentileza. Muchos confunden, ¿verdad?, la mansedumbre o la humildad con la flaqueza o la debilidad. Porque si usted les habla de mansedumbre, dicen, yo creo que de ahí agarraron, ¿verdad? Menso, mansedumbre. Y es un error. Es un error en la lengua y es un error de significado. La mansedumbre no significa flaqueza o debilidad.
La mansedumbre denota un control sobre las emociones, mi hermano. Una persona mansa es una persona que es capaz de controlar sus emociones. Muchas cosas nos van a molestar, pero debe de existir en nosotros esa mansedumbre, fundamentada en el hecho de que el Señor me ha dado mucha responsabilidad y soy el ejemplo para mi esposa y para mis hijos. ¿Está bien que mis hijos me miren respondiendo de esta manera? ¿Gritando de esta manera? ¿Exaltándome de esta manera? ¿Es correcto que mis hijos vean que yo trato a mi esposa de esta forma? ¿O inclusive a ellos? ¿O al vecino? Mas sin embargo, ¿verdad? Si ellos ven en mí una mansedumbre, esa prudencia, ellos también aprenden de eso. El mundo está demasiado descontrolado, mi hermano. Están peleando todos contra todos. Usted lo puede ver, pelean por fútbol. Por fútbol se están desgreñando. ¿Cree posible eso? Perdóneme la palabra, por un miserable jueguito de pelota, se están desgreñando. Es increíble. Casi desatan una tercera guerra mundial por 22 tipos detrás de una pelota. Y los ve los videos y los ve encendidos. ¿Por qué? Porque hay soberbia, porque hay ego y porque lo que falta es mansedumbre, control emocional y entender que hay cosas que no valen la pena en lo más mínimo. Que pierdan, que ganen, que ganen. Es un simple juego, no es algo trascendental en mi vida ni en la historia del mundo. Imagínese a un hijo de Dios peleando por fútbol. Yo creo que sí los hay, mi hermano. Desgraciadamente yo he visto hermanos que publican, hay cosas de equipos de fútbol y yo digo, ay, este hermano, qué bárbaro. Yo creo que ni así defiende una verdad bíblica como defiende a la América o a las Chivas, este hermano. Ni bien aferrados. Entonces, el Señor nos pide mansedumbre, prudencia, templanza. Autocontrol. ¿Sabe cómo llega el autocontrol? Con la ayuda del Señor. No es porque usted apriete los dientes. Me voy a aguantar. Así no llega, mi hermano. No llega. Acompáñenme a Números 12 del 1 al 3. Números 12 del 1 al 3. Amén, ¿ya me sigue? Dice la palabra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo era Moisés? Era manso, era humilde. Pero ¿sabe qué? También al tiempo, también era enérgico, manso, humilde, pero también era una persona enérgica, de una palabra fuerte. Mi hermano, como varones, nos gusta, ¿verdad?, ser el varón del hogar, como sacerdotes de nuestro hogar. Nos gusta, ¿verdad?, ser sacerdotes de nuestro hogar.
Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones trascendentales para nuestra familia. Y también muchas veces vamos a tener que alzar la voz. Aunque a muchos no les guste. Vamos a tener que ejercer esa autoridad. Pero siempre fundamentada en la palabra, mi hermano. No es porque yo quiero, no es porque a mí me gusta. Es porque Dios manda esto y yo tengo que tomar una decisión y alzar la voz en torno a eso. Es que el niño se va a traumar, que se traume. Es que al niño no le va a gustar, que no le guste. Es que a la esposa le va a parecer, que le parezca. Es lo que Dios manda. Y lo que Dios manda es lo que yo tengo que defender. Eso es alzar la voz y tener autoridad, mi hermano. La autoridad es la que el Señor da por medio de su palabra. Pero aquí el punto fuerte es la templanza, mi hermano. No es lo mismo gritar que tener autoridad. Y la autoridad no es lo que yo quiero. La autoridad es lo que Dios manda. Y si a mi hijo no le gusta, pues está en un problema, porque es lo que Dios manda. Y si a mi esposa no le gusta, pues está en un problema, porque es lo que Dios manda. Esa es autoridad, mi hermano. Esa es la autoridad del varón. No es lo que él quiere, ni gritar fuerte. Y eso denota templanza, mi hermano. Así tranquilo, ¿no? Lo siento, mi amor, lo siento, hijo. No se puede. Y no se puede porque delante de Dios no está bien. Y punto. Así de simple. Sin gritar, sin denotar soberbia. Es así. Sin enojarse. Porque probablemente del otro lado, ¿verdad?, le van a contestar fuerte. Tranquilos. Es lo que Dios manda y punto. Muchas veces, ¿verdad? Sobre todo, que Dios nos ayude, ¿verdad? Yo tengo hijos pequeños, pero yo sé que va a llegar un momento en que quizás se van a dar situaciones, porque se dan en los matrimonios, situaciones porque uno de los dos padres tiende a ser más amoroso que el otro. Tiende a ser más amoroso, ¿verdad? Más blando que el otro. Y comienzan a darse situaciones por los hijos. Y mi hermano, yo sé que a mis hermanas que están aquí quizás no les va a gustar eso, pero el varón tiene la autoridad, siempre fundamentada en la palabra. Y eso es templanza, mi hermano. Eso es templanza. Vamos a Mateo 11 del 28 al 29. Amén. Mateo 11 del 28 al 29 dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Mi yugo sobre vos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi hermano, la máxima expresión de mansedumbre y humildad la encontramos en el Señor Jesucristo. Él es la máxima expresión. ¿Se acuerda que muchas veces hemos hablado, verdad? Que Dios no es amoroso. Él es el amor. Pues bueno, yo le puedo decir que el Señor Jesucristo no es que sea manso y humilde. Él es la humildad y la mansedumbre. Él es. Y eso no significa que Él fue débil. Cuando nosotros vamos a la palabra vemos su autoridad. Les hablaba fuerte, los corregía, los exhortaba. ¿Se acuerda cómo les hablaba a los fariseos? Les hablaba fuerte.
hipócritas. No era débil. Cuando ellos querían aventarlo, desbarrancarlo, dice que pasó por en medio de ellos. No era un débil. El Señor era fuerte. Pero ¿sabe qué? Era humilde y manso. Entonces vemos, ¿verdad?, que eso no significa flaqueza. Mi hermano, usted puede ser bien fuerte, fuertísimo, física y emocionalmente, pero también puede ser manso y humilde. Acompáñeme a Salmos. Vamos a leer el Salmo 37 del 1 al 11. Salmos 37 del 1 al 11. Amén. Dice la palabra: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos. Mansedumbre, mi hermano. ¿Qué nos dice este salmo? Que el manso no se impacienta por la oposición o por la posición de los malvados, ni tiene envidia de ellos. Sabe que Dios tomará cuenta de esas gentes. Es que yo me exalto porque míralo cómo es. Tú no tienes por qué exaltarte. Déjalo en las manos de Dios. Domina tus emociones. Pídele al Señor que te ayude. Eso es la mansedumbre, control emocional. ¿Confías en Dios? Déjalo en las manos de Dios. El manso no busca venganza, mi hermano. El manso no busca venganza. El manso espera en Dios. El deseo de venganza contamina el corazón, mi hermano. Contamina el corazón. El manso no se llena de ira y coraje. El manso sabe que Dios no se agrada de un corazón violento. Hablando un poquito, ¿verdad?, de la venganza. ¿Sabe cuál es el gran problema de la venganza, mi hermano? De la venganza del hombre, de no esperar en la justicia de Dios. Es que todo aquel que comienza siendo vengativo termina por convertirse en un sádico. En un principio quiere nada más lo justo, pero ya después quiere que se le pague de más. Ya no me basta con que pague lo que hizo, ahora quiero que sufra lo doble. Y eso no le gusta al Señor. Y eso no es de un corazón manso. El Señor jamás quiso eso para aquellos que lo torturaron. Entonces vemos, ¿verdad?, que el manso no es iracundo.
El manso no se engrandece ni se llena de soberbia. Y muchas veces, ¿verdad? Vemos que como varones nos llenamos de soberbia. Yo soy el hombre en esta casa. Yo soy el varón. Y hasta sacamos el texto de contexto, ¿verdad? Es que Dios dice, yo soy la autoridad aquí. No, la autoridad es Dios. Él es la autoridad. Tú eres la cabeza y tienes mayor responsabilidad. Y si vas a ejercer autoridad, tiene que ser la autoridad que está escrita. No te llenes de soberbia. El Señor nos manda a ser humildes, a ser misericordiosos y a ser pacificadores, mi hermano. Pacificadores. Yo sé que ahí nos va a doler, ¿verdad? Pero el Señor nos manda a cortar de tajo la situación que se está saliendo de control. Somos dos, pero es tu responsabilidad. Cordura, mansedumbre. Córtale el hilo a la situación. Guárdate el orgullo. El orgullo no viene de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, pero no somos nosotros por nuestras fuerzas. El Señor es el que cambia nuestra mentalidad, el que nos moldea, el que nos transforma. No es una decisión puramente mía. ¿Sabe qué es lo que sí es una decisión puramente mía? O mía, dejar que el Señor obre en mi vida. Eso sí, si yo permito que Dios transforme mi mente y mi corazón, el Señor va a obrar en mi mente y en mi corazón. Si yo le pongo barreras, no lo va a hacer. Entonces, mi hermano, transformemos nuestra mente. Dejemos que el Señor la transforme. No soy yo, es Él. Amén. Bueno, mi hermano, pues aquí nos vamos a detener. Y como le comenté, ¿verdad? O sea, este tema, y también qué bueno que hay hermanas, porque el tema lo aterricé a nosotros los varones. Lo aterricé a nosotros, porque es para nosotros esta reunión. Pero cuando usted va a la palabra se da cuenta de que no es exclusivo de los varones, ¿eh? No es exclusivo de los varones. Cuando dice hombres se está refiriendo, ¿verdad?, al género humano, lo cual también las incluye, mis hermanas. Todo esto que se habló también se incluye. Aquí lo tocamos porque esta reunión es para nosotros. Pero esta palabra es para la creación de Dios, es para sus hijos. Y no necesariamente para un género en específico. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, yo le doy gracias por su palabra, Señor. Le doy gracias porque usted es bueno, porque usted es misericordioso, Señor, y porque usted es nuestro máximo ejemplo y guía. Usted fue manso, usted fue humilde, Señor, pero usted es la mansedumbre y usted es la humildad, Padre. Y nosotros, Señor, como hijos suyos y como seguidores de su palabra, Señor, tenemos que imitarlo a usted, tenemos que seguirlo a usted. Yo le doy gracias, Señor, por la vida de estos varones, Señor. También le pido por mis hermanos varones que no pueden estar, Señor, porque sabemos que a veces hay situaciones de trabajo, de tiempo. Pero yo le pido, Señor, que usted siga obrando en nuestros corazones, que siga ese proceso de transformación, Padre. Usted tiene, Señor, una forma distinta para cada uno de nosotros. Pero lo que sí sabemos es que de que usted va a cumplir su propósito, lo va a cumplir, Padre. Yo le doy gracias por este tiempo, le doy gracias, Señor, por estas vidas, por cada familia. Le pido, Señor, que usted siga obrando.
lo ha venido haciendo hasta este momento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.